Hola, bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de los planetas transpersonales un poco y bueno, algunas preguntas que han hecho personas que han visto nuestro vídeo, sugerencias, nuestros vídeos anteriores, que nos preguntan por cómo va a evolucionar esta crisis económica que viene, esta situación de crisis que se avecina, que va a ser bastante acusada, o sea, puede ser una de las mayores crisis que hayamos vivido, ¿no? Y luego también, por otro lado, hablar un poco de las conjunciones importantes que puede haber entre planetas pesados ahora mismo. Habíamos valorado hablar de las conjunciones entre, por ejemplo, la de Júpiter-Plutón, que se produce dentro de poco, aunque vamos a hablar y señalar que realmente los planetas transpersonales pues, tienen sus limitaciones y nosotros no los utilizamos porque no están dentro del marco de la teoría o del ejercicio de la praxis de la astrología tradicional, aunque a través de algún planeta visible pueden funcionar o se pueden considerar, ¿vale? Yo no soy muy estricta en esto. No sé qué opina Albert. ¿Vamos a hablar o por dónde quieres empezar? ¿Podemos empezar por la conjunción, por esta conjunción? Bueno, antes de nada, hacer una salvedad. O sea, lo primero es que hay que definir los significados de los planetas desde un punto de vista no metafórico, no analítico. O sea, hay que ser rigurosos, ¿no? O sea, hay que ser rigurosos en la descripción de diferentes o en la asimilación de los diferentes significados en lo que representan los factores planetarios, sobre todo a la hora de dar predicciones, ¿no? Porque la base de la predicción es la delineación. O sea, minimizar hasta en la mayor medida posible lo especulativo y entrar en hechos que la dialéctica de la técnica que nosotros utilizamos nos garantiza el poder dar predicciones sólidas, no especulativas, ¿no? Entonces, cuando entramos en el terreno de nuestras personales, entramos claramente en el terreno de la especulación. Claro. Y es en ese sentido en el que los astrólogos que, que somos puristas en cuanto a lo que representa la valoración de las técnicas tradicionales, pues nos sentimos incómodos, ¿vale? En ese ámbito de indefinición o de metáforas abiertas, ¿de acuerdo? O de, o de digresiones pues Sí. muy La psicologistas, ¿no? interpretación se hace más subjetiva, porque hay que tener en cuenta que el zodiaco está delineado de una manera en la que todo tiene un sentido, en la que todo tiene un orden, ¿no? Entonces, los planetas transpersonales, el hándicap que tenemos es que no están asociados a ninguna dignidad concreta. Bueno, aparte habría que tener en cuenta varios factores que comentabas tú también antes, que los planetas transpersonales no refractan la luz, es decir, la luz realmente se transmite a través de los planetas personales, ¿no? Entonces, es una cuestión más bien técnica, es lo que intentamos transmitir, ¿no? Sí. Sí, bueno, no son luces visibles. Entonces hay que tener en cuenta que la astrología es el vínculo entre lo celeste y lo terrestre. Mm. Y nosotros, a través de nuestra percepción, de la comprensión de los fenómenos celestes, establecemos un vínculo entre el cielo y la tierra, a través de nuestras facultades. Y esas facultades pues tienen que ver con la capacidad de apreciar los diferentes focos de luz con sus características, o sea, con su espectro cromático, ¿de acuerdo? Con su halo de luz y con los ciclos zodiacales, esto es la manera en que los planetas se disponen alrededor del Sol y la Luna, para dar una explicación acerca de cómo funcionan y por qué funcionan. Uh-huh. Con los planetas transpersonales no tenemos esa herramienta. Entonces, los planetas transpersonales, cuyas regencias son extraordinariamente dudosas, incluso entre las personas que los utilizan, ¿de acuerdo? Mm. Nos podrían servir de alguna ayuda siempre y cuando centráramos sus significados naturales y los vinculáramos a los ciclos zodiacales de estos planetas respecto del Sol y de la Luna. Esto es, valoráramos su orientalidad, su occidentalidad, su rapidez, ¿de acuerdo? Su condición dominante en función del lugar que ocupa en el zodiaco, su angularidad. O
sea, mm, si valoráramos todos los aspectos que están vinculados a sus dignidades accidentales, ¿de acuerdo? Claro, todo eso se refiere a la astronomía visual y por lo tanto es extraordinariamente dudoso que eso nos pudiera servir para dar una explicación traspolable a la manera en que tenemos de explicar los diferentes significados de los planetas tradicionales de septenario, ¿no? mm. Vale, es De que hay todas la idea. maneras, podemos decir, cuando estamos hablando de Neptuno, Urano y Plutón, si tomamos por las buenas la asimilación psicológica, ¿de acuerdo? O mitológica, mejor dicho, diríamos, Urano, Neptuno y Plutón no son dioses, son ámbitos. Es cómo está dividido el mundo, o sea, en su cosmología, ¿de acuerdo? En su cosmogonía, Urano representa el cielo, ¿de acuerdo? Mm, Y representa el mundo supraceleste. Mientras que Plutón representa el inframundo y mm, representa el reino de las sombras y de la oscuridad, sí, representa el hipogeion, en los términos en los que hablaban los griegos. O sea, representa básicamente el infierno, ¿vale? sí. Y Neptuno, pues representaría las aguas primordiales que impregnan la Tierra, ¿no? Mm, Lo cual representan los tres ámbitos elementales y no son en sí mismos dioses, ni pueden ser personificados, no son dioses olímpicos. ujú. Vale, iba a Entonces, comentar. si nosotros queremos ver a Plutón en este arreglo que contemplamos en la carta, pues podríamos decir pues, que es el planeta que representa el infierno y las fuerzas elementales del inconsciente, y podríamos decir que la parte más salvaje la parte más salvaje de la psique Mm, humana profunda, ¿de acuerdo? vale. Es que hay la idea, ¿vale? Iba a comentar de que, por ejemplo, esta conjunción, ¿no? Entre Júpiter y Plutón, porque es el momento exacto que, bueno, es que esto se produce mañana, a las 10. Lo digo porque hay muchas confusiones y quiero hacer esta crítica, porque vivimos en una era en la que la información está, en fin, hay un sobreexceso de información, ¿no? Y se dice de todo, que si hay conjunciones que no hay, en fin. La conjunción que hay mañana es entre Júpiter y Plutón. Y hay la idea de que Plutón es más pesado en esta conjunción, ¿no? De que Plutón es como, no sé si es por el miedo inconsciente, colectivo asociado a ese desgarre de lo que representa Plutón, ¿no? Que representa esa parte, pues como comentabas, más reptiliana, más oscura, ¿no? Dentro de la psique humana. Entonces, bueno, hay esa idea de que Júpiter tiene aquí como menos importancia, ¿no? En esta conjunción. En cambio, a mí me parece que es al revés, ¿no? Eh, que realmente el que agranda, el planeta que magnifica es Júpiter, y Plutón en este caso, pues bueno, al no ser un planeta que transmite luz, no lo veo tan, digamos, ¿no? Tan... Es una consideración muy interesante lo que planteas. O sea, realmente aquí el que estaría haciendo de camarada sería Plutón, y Eso, sí, el factor que tendría podríamos explicarlo. manifestación en el plano de lo social, de acuerdo, pues sería Júpiter. Mm, Júpiter es un planeta, por sus significados naturales, pues alude a los dos momentos más importantes en el proceso de gestación. Se ujú, corresponden con el segundo mes del embarazo, es decir, se corresponde con el momento en el que las células se multiplican de manera exponencial, de acuerdo a un ritmo geométrico, de acuerdo, en una progresión geométrica. Y ujú, también se corresponde con el momento en el que se produce el nacimiento, que representa el noveno mes. Con lo cual Júpiter está vinculado a los procesos vitales, de acuerdo a la abundancia y a la multiplicación. Entonces, si nosotros queremos observar esta carta ya metiéndonos en harina, vemos que son el sustento y los recursos, y también si lo tomamos desde una perspectiva sociopolítica, si está tomado en la latitud de Madrid, ¿de acuerdo?
Ujú. O sea, según las coordenadas de Madrid, diríamos que también representa los recursos de las raíces. Y Mm. representa también lo que la entidad por la cual estamos preguntando, la entidad sociopolítica por la que estamos preguntando, de acuerdo, está dispuesta a poner en juego. Eso está significado por Júpiter, que se encuentra en tercer lugar. En tercer lugar, representa las normas que rigen la comunidad, o sea, las normas que rigen aquello por lo cual nos reconocemos los unos a los otros en comunidad. Y en esas circunstancias, pues lo que podemos decir es que los recursos de las raíces, de acuerdo, están puestos en abundancia en modular lo que son esas relaciones de cercanía entre todos, ¿no? Entonces, eso Júpiter, que se encuentra en Capricornio, se encuentra en caída, ¿sí? Lo que en términos antiguos se llamaba abatimiento o humillación. Con lo cual, lo que estamos viendo es que los recursos y aquello que la entidad por la que estamos preguntando, sociopolítica, económica o de la índole que sea, de acuerdo, está proyectando al tercer lugar, que es el ámbito de la opinión pública. Es el Mm. ámbito de las reglas que rigen la convivencia entre todos, entre todos dentro de este marco, de acuerdo, se encuentran a disposición de Saturno. Saturno representa las raíces y está en Acuario. Lo vemos en conjunción con Marte, que representa la enfermedad, ¿de acuerdo? Mm. Que es la casa 6, y también los mecanismos burocráticos, ¿de acuerdo? Y las estructuras paralizadoras, ¿de acuerdo? Que tratan de estructurar la situación presente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que tanto los recursos de las raíces como el sustento del país está en humillación caída en el ámbito de la opinión pública, de acuerdo, a disposición de valores ancestrales, que es lo que representa Saturno, Sí. valores ancestrales que están significados por Urano, ¿de acuerdo? Urano. Todo esto, perdón, por Acuario. Em, Sí. Te iba a comentar, y además tenemos que me estoy dando cuenta que Saturno está angular. sí, aquí estamos viendo que la conjunción se produce en el ángulo del fondo de cielo. Sí. Esto lo que quiere decir es que donde se están operando esos procesos profundos de transformación y de multiplicación, en detrimento para lo que representan los recursos que se están apostando, de acuerdo, es precisamente el ámbito de las raíces. Estamos viendo una reforma radical, ¿vale? Mm. Una reforma de las bases y de los fundamentos. Claro, aquí no nos hemos puesto con Plutón, pero aquí Plutón lo que puede querer decir, o lo que creo que dice, si asimilamos la visión de que Plutón es el señor del inframundo y Ujú. representa relaciones totalitarias de poder y representa también la dicotomía entre la vida y la muerte, lo que representaría en estas circunstancias es que precisamente esa rabia profunda procedente de las raíces y de lo ancestral está alimentando ese proceso de multiplicación que representa Júpiter en humillación, en caída, a disposición de las reglas de la convivencia común y a disposición de los valores ancestrales. Entonces, esto negaría de manera rotunda, ¿de acuerdo?, la complexión o la comprensión de Urano como de un signo de progreso, perdón, de Acuario como de un signo de progreso, ¿de acuerdo? Sí, sí. La verdad es que yo Entonces, nunca he ahí entendido esto del estaríamos, progreso de Acuario, sí. sí. Bueno, la condición, aquí no estamos hablando de una condición de progreso, aquí estamos hablando de una condición de regreso. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, la disquisición, que no fue una disquisición, sino que creo que fue un ejercicio profundo de lucidez teórica de Hannah Arendt cuando hablaba de lo que es el proceso revolucionario. El proceso revolucionario, de acuerdo, es aquella eflorescencia o manifestación dentro del plano social y de lo político que lo que trata de es remitir al individuo al fundamento para subvertir las bases de lo que no está acorde, de acuerdo con esos principios, ¿no? Que indicaba, lo que Hannah Arendt quería decir es que son los principios lo que lleva a las sociedades a establecer regímenes utópicos y proyectar sueños de perfección, ¿no? En ese sentido sí podría tener algún sentido referirse a Acuario como un signo revolucionario, ¿no? O sea, en el sentido de que su signo revolucionario apela a los principios primordiales. ¿Sí? Mm. Esto podría estar pues, claramente vinculado al hecho de lo que es un transpersonal. Esto es,
o de lo que debería ser un transpersonal, ¿no? O sea, lo que hace Urano en estas circunstancias, de acuerdo, es repristinar, o sea, dar una vuelta de tuerca de acuerdo a lo que son los principios fundamentales, a lo que son los principios básicos, que en este caso regirían lo que representa las reglas ancestrales y la convivencia entre todos, ¿no? Otro factor muy importante a tener en cuenta es que nosotros estamos viendo en la casa tercera, ¿de acuerdo? A Plutón y a Júpiter en coalescencia, ¿de acuerdo? En esa coyunda, en esa fusión. Sí. Estamos viendo, por lo tanto, que lo que está cambiando es nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros, no desde un punto de vista político, sino que lo que están cambiando son las costumbres, ¿de acuerdo? Lo que representa esta conjunción, por lo tanto, es un cambio en cuanto a los valores, los valores que están vinculados a los hábitos, ¿sí? A los hábitos de vida, la manera en que articulamos nuestra convivencia y nos identificamos los unos con los otros. Es importante establecer que en este caso tenemos esa conjunción entre Júpiter y Plutón, la tenemos en la casa tercera en conjunción, aunque es una conjunción muy abierta, es una conjunción muy amplia, de acuerdo con el nodo norte. El nodo norte se encuentra en Cáncer, el nodo sur se encuentra en Tauro. Entonces, el nodo sur, de acuerdo, atenúa todo lo que toca y hasta cierto punto lo que representa es estrés, lo que son los ámbitos tópicos asociados a ese espacio zodiacal. ¿De acuerdo? La cuestión, lo que nos está aventando esto, lo que nos está mostrando, aquí tenemos el problema de que no le podemos dar ningún tipo de determinación local, no podemos asociar la determinación local de Plutón porque no sabemos qué signo rige. ¿Vale? Aquí lo que sí estamos viendo es una potenciación del proceso de metástasis de Júpiter, que son los recursos y lo que está dispuesto a apostar la entidad o lo que desde las raíces, de acuerdo, viene a ser aquello que multiplica, de acuerdo, o perpetúa lo que son a nuestros ancestros, que es lo que representa la casa 5, son los hijos y las apuestas, de acuerdo, todo eso se encuentra en la tercera sometido al estrés de repetir las mismas pautas que hemos vivido durante milenios, ¿no? Y por lo tanto esa necesidad de salir de ese espacio hacia lo que representa un nuevo orden mundial, que lo que hasta cierto punto nos ilustra, de acuerdo, esta tensión que estamos viendo en estos momentos de giro civilizatorio. Otro factor a tener en cuenta es que Júpiter es un planeta que, a pesar de que lo tenemos en esta carta en unas condiciones muy, muy mediocres, esencialmente, es un planeta que se encuentra cerca de la cuadratura con el Sol, ¿vale? El Sol representa en esta carta la praxis, representa la praxis política, es con la realpolitik, ¿no? Que es lo que representa la casa 10. Y se encuentra en la sexta, es la casa de la enfermedad. También es la casa, se encuentra exaltado allí, ¿de acuerdo? Entonces, el Sol va a una cuadratura con Júpiter. Va a ser su siguiente contacto. Y Júpiter domina la triplicidad de fuego, esta carta. Se domina los espacios significados por Júpiter, por Aries y por Leo. Esto es, los recursos, los sacrificios, ¿de acuerdo? Y las estructuras que articulan esos sacrificios a través de la abnegación y la postergación del placer, y también lo que estábamos hablando, la realpolitik, ¿no? Con lo cual, la gestión, la generación y el manejo, de acuerdo, de los recursos y de las inversiones está proyectado hacia la casa tercera. Esto lo que puede querer decir, lo que creo que dice a mi juicio, ¿de acuerdo?, es que la importancia de este giro histórico es una importancia orquestada desde el espacio del poder, ¿de acuerdo?, a tratar de modular la manera en que nosotros tenemos de convivir y de relacionarnos, no desde un punto de vista económico, sino de modificar las costumbres. Claro.
la de modificar la manera en que nosotros tenemos de organizar nuestro tiempo y de relacionarnos los unos con los otros y de vernos, por decirlo de alguna manera, identificados dentro de nuestras comunidades, que es lo que representa la Casa 3. Entonces, ese es el kit de la cuestión en este proceso a través de lo que representa la conjunción de Júpiter con Plutón. Hay que decir que la conjunción de Júpiter con Plutón es bastante más frecuente que la conjunción entre Júpiter y Saturno. O sea, en el sentido de que la conjunción de Júpiter con Plutón se da aproximadamente cada 13 años, mientras que la conjunción entre Júpiter y Saturno se produce aproximadamente cada 20. Sí, Eso quiere decir que si nosotros queremos saber qué es lo que nos está contando esta conjunción, deberíamos proyectarla en el pasado hacia lo que estábamos haciendo, pensando o viviendo hace 13 años. Eso nos llevaría hacia el año 2007, que fue un año muy, muy significativo. Estaba a las puertas la gran ruptura de Lehman Brothers, ¿de acuerdo? Y la gran recesión económica que se produjo en el el problema también que hubo en España con las preferentes, el problema que hubo de acuerdo con los fondos tiburón, ¿de acuerdo? Y todos esos problemas que se dieron en aquellos tiempos. O sea, aquí estamos viendo un nuevo crack, hasta cierto punto. Vale, la que sí que se produce cada muy poco tiempo, por ejemplo, es la cuadratura entre Urano y Saturno. Esa cuadratura es muy difícil encontrar otro momento histórico en que se haya producido en los mismos signos. Creo que la anterior fue en 1522. 1522 que se produjo. Bueno, lo digo por curiosidad y porque es verídico, ¿no? En ese sentido, para los que utilicen ese tipo de interpretación más especulativa, como estábamos comentando, pues para mí eso podría significar una reestructuración, ¿no? O sea, lo que tú estabas comentando, ¿no? Como un nuevo sistema, una reestructuración del sistema, una modernización del sistema, ¿no? Pero bueno. Hombre, vamos a ver. En grandes pinceladas, no me lo habías comentado y la verdad es que no habíamos hablado de ese ciclo histórico en concreto, Sí. ¿de acuerdo? Pero remontándome al año 1522, pues trato de ver en Europa concretamente qué eventos eran los que estábamos hablando de la reforma, ¿no? O sea, la reforma protestante, que en aquellos tiempos, pues en el año 1522 estaba en su pleno auge, ¿no? Ah, sí. Entonces, sí, la ruptura del régimen medieval, ¿de acuerdo? Y por encima de todo, pues el apunte de cisma que se daba dentro de la religión católica y la reforma protestante, pues implicó un choque y una reestructuración política muy importante en Europa, ¿no? Qué interesante, porque yo estuve buscando y no encontraba, y claro, pues eso coincide, ¿no? Es bastante, podría ser similar. Porque la gente pregunta en los comentarios acerca de cómo va a evolucionar la economía, bueno, claro, hay astrólogos que dicen que se acabará el capitalismo. Yo no creo que se acabe el capitalismo, sinceramente. Pero bueno, sí que es cierto que bueno, es evidente que vamos a una crisis importante. Y a nivel astrológico, ¿cómo podríamos orientar a estas personas que nos preguntan? Porque pregunta mucha gente, la verdad. A ver, no estamos hablando, como en todos los grandes procesos astrológicos, o sea, como en todos los grandes procesos astrológicos no conocen una manifestación brusca. Ya. O sea, pero se preparan muchas veces a lo largo de décadas o centurias. Estos grandes eventos son eventos que llevan madurando muchos cientos de años, ¿no? En algunos casos cientos de años. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la conjunción entre los grandes cronocratores, es que tienen un ciclo de 240 años por cada elemento. O sea, nosotros deberíamos transmitir y hacer un poco de divulgación respecto de lo que nosotros practicamos. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando del cambio de los cronocratores en cuanto a las triplicidades, estamos vinculando lo que representan tres puntos de la misma naturaleza dentro del zodiaco.
O sea, no estamos hablando solamente de lo que representa el aire. Nosotros, por ejemplo, estamos mirando en esta carta, el aire representa la casa 12, representa la casa octava y Mm, representa la casa cuarta. El aire mm, es la manera en que articulamos de acuerdo a esos dominios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los ciclos de los grandes cronocratores, por ejemplo, Júpiter y Saturno, estamos hablando de que esos procesos se dan a lo largo de 12 estaciones. Nosotros hemos visto 12 estaciones de conjunción entre Júpiter y Saturno en el mismo elemento, es el elemento de tierra. O sea, 12, no es un número mm. cualquiera, son 12. Entonces, y vamos a ver otro proceso de 12 conjunciones de acuerdo en el signo de aire. 12 conjunciones que van a reafirmar en el proceso evolutivo, en el proceso cíclico, van a apuntalar lo que representa el aire en esta fase de desarrollo histórico. Vale, pero Entonces, bueno, lo que yo quiero decir es que lo que va a girar o aquello que va a revolucionar en estos momentos es algo que ya lleva bastante tiempo. O sea, nosotros hemos visto el sistema capitalista colapsar, ¿de acuerdo?, en varias ocasiones, o amenazar mm, el colapso en varias ocasiones. La última, precisamente, con una conjunción entre Júpiter y Saturno, sí. entre Júpiter y Plutón, como estaba diciendo. Mm, Entonces, son transiciones que se dan a golpes y en este momento lo que vamos a presenciar, ¿de acuerdo?, es la caída de un sistema y el sistema que ya existe subyacentemente va a pasar a un primer plano. Eso es como cuando tú, por ejemplo, ¿de acuerdo?, te pillas un dedo en la puerta, ¿no? Entonces de repente se te pone la uña negra, ¿no? La uña no se te cae inmediatamente, la uña sigue pegada a tu dedo hasta que empieza a salir la otra uña por debajo. Y es cuando la uña por debajo ya es lo bastante grande, de acuerdo, que se cae la uña dañada. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Nosotros aquí estamos viendo la nueva uña que ya lleva creciendo desde principios del siglo XX, que es la sociedad de la información, ¿vale? Que se puede analizar por las posiciones planetarias y por conjunciones, ha estado madurando y creciendo, ¿de acuerdo?, debajo de este sistema que a lo largo de este periodo se ha ido descomponiendo. Y nosotros ahora lo que vamos a ver va a ser la caída de la uña podrida mm. y la aparición de la uña nueva por debajo. Claro, podemos preguntarnos qué tipo de paradigma es el paradigma que está alentando. El paradigma que está alentando tiene que ver con el capitalismo, porque tiene que ver con la sociedad de mercado, ¿de acuerdo? Pero tiene por encima que ver con la sociedad de la información y con el control de la información. Y sobre todo la atomización de esa información, hasta el punto de que solamente prevalecen los canales que la facilitan. Y esto es básicamente la sociedad informatizada, ¿no? Y esta sociedad informatizada no nos va a traer más libertad, sino que nos va a traer más control. La Mm. crisis del coronavirus lo que nos está indicando precisamente, de acuerdo, es que se nos está recluyendo, dándonos a cambio la libertad de podernos comunicar entre todos y de centrar nuestros esfuerzos precisamente en esta comunicación. Esto es, pasamos a trabajar a través de medios virtuales, pasamos a relacionarnos, nuestras relaciones afectivas, ¿de acuerdo? Se dan por Zoom o se dan por Skype, ¿de acuerdo? O se dan a través de los canales permitidos. Mm. Con lo cual eso facilita a las élites tener control sobre todos nuestros procesos. Por ejemplo, en el coronavirus, pues de repente, ¿de acuerdo? Pues está desapareciendo papel moneda. La Es que gente eso no paga es de lo que iba a hablar ahora mismo, del tema del... Porque los astrólogos hablan del fin del capitalismo, pero yo lo veo algo más conceptual, el cambio de elemento, ¿no? Quiero decir, lo que tú estás comentando, la era de la información, todo esto, los procesos no suceden de un día para otro, sino que, como la astrología demuestra también, van progresivamente instaurándose, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que puede desaparecer es la deuda, el oro, no el patrón oro, el dinero, quiero decir. mmm, si vamos a vivir o vivimos una era de la información, lo lógico es que el dinero sea virtual, ¿no? Por ejemplo. Bueno, O, a ver, estemos haciendo un panegírico de lo que es el- de lo que es la progresividad, de lo que son los cambios a nivel histórico.
no quiere decir que la emergencia de esta situación no vaya a ser una emergencia brusca. Yo creo que va a ser una emergencia brusca y que Ajá, y que en muy poco tiempo vamos a ver cambios totalmente desproporcionados en cuanto a lo que suelen ser los tiempos en los que hemos visto evolucionar a nuestra civilización. O sea, sí, yo sí creo que va a ser algo brusco, pero va a ser algo brusco, de acuerdo, de un proceso que estaba alentando en la sombra durante muchísimo tiempo. Y ujú, esto es precisamente lo que apuntábamos o lo que estábamos comentando cuando hablábamos de esta conjunción entre Júpiter y Plutón. Claro, Plutón aquí lo único que está haciendo es amplificador, ¿de acuerdo? En realidad, podríamos comprender perfectamente esto de lo que estamos hablando prescindiendo de la figura de Plutón. Aquí Plutón lo único que nos está dando, como tú muy bien apuntabas, ¿de acuerdo? Es el camarada, ¿no? O sea, sí, es el escudero, ¿de acuerdo? De Júpiter. O sea, nos está dando una condición adjetiva. Nos sí, está, totalmente. Porque si analizamos lo que es el significado intrínseco ya de por sí solo, quiere decir, de Júpiter en caída, a disposición de Saturno, y ya tenemos el mismo significado que nos podría dar, para mí, lo que es la interpretación. mm, La vida, ¿no? Lo que es el sí, concepto sí, sí. de vida en realidad. Vamos, esto lo que nos está diciendo es que no se trata de un proceso suave, sino que se trata de un proceso de vida o muerte, ¿no? Mm. No es un proceso en el que nos jugamos pues, nuestra supervivencia, o al menos es lo que la gente percibe, ¿de acuerdo? En cuanto al cambio de modelo en lo que representan nuestras relaciones a nivel de nuestra convivencia, ¿de acuerdo? Nivel de convivencia cercano, nivel de convivencia vinculado a lo que representa la casa tercera. Claro, Hay es varios factores peligroso lo también que muy veo interesantes. que hay muchos planetas en la casa 4 y teniendo en cuenta que esto es una carta que algunos astrólogos, y a mí me gusta hacerlo así también, el eje se considera como para hacer astrología mundial, el eje universal, sí lo veo un poco, me da un poco de miedo porque, claro, eh, Saturno angular en la casa 4 puede adoptar posturas muy nacionalistas también, ¿no? Vamos a ver, existe también la idea de que Acuario es un signo asimilado al cosmopolitismo, ¿no? Evidentemente, en estas determinaciones lo que vemos es una superación de los límites de las fronteras, ¿de acuerdo? Pero hasta cierto punto estableciendo regímenes sólidos, ¿de acuerdo? De regulaciones a nivel internacional, ¿no? Esto que representa ese Saturno colocado en la casa cuarta, ¿de acuerdo? Lo que está implicando es que Saturno en esta carta representa primero esas relaciones de las que nosotros estábamos hablando, las relaciones en el entorno cercano y Mm, la manera en que eso ha sido modulado de manera ancestral, y también representa por exaltación el doceavo lugar. El doceavo lugar está vinculado a la depresión, está vinculado al aislamiento, está vinculado a la prisión, está vinculado a los procesos que es preciso superar, ¿no? Entonces, eso, que además está significado por Venus, la casa 12, el regente de la casa 12, que es Venus, se encuentra cerca de parte de la fortuna en la casa 8, no lo hemos analizado, pero mm, también es muy interesante. Porque la casa 8 representa lo que nos va a costar este proceso de, de normalización de lo extraordinario. sí. Eso es lo que representa la casa octava. Y eso da cuenta de nuestros miedos más profundos, ¿no? Que están vinculados también a un eje que es el eje de la 2 y de la, perdón, es el eje de la, sí, de la 2 y de la 8, que tiene que ver básicamente con los recursos y la riqueza, ¿no? También hay que ver que en este proceso estamos observando que ya al eje al eje del nodo le quedan ya muy pocos grados a la hora de pasar al lugar en donde el nodo norte, ¿de acuerdo?, se encuentra exaltado, ¿de acuerdo? Porque la exaltación del nodo norte es el grado 3 de Géminis. Sí, en Y Géminis. ese proceso se va a producir durante este verano, ¿no? Mm, Entonces, siempre que los nodos llegan a sus exaltaciones, ¿de acuerdo? Los nodos se convierten
en puntos especialmente sensibles. Y cuando estamos hablando de los nodos, pues hay que examinar de manera muy clara, ¿de acuerdo?, en qué eje tópico se encuentra, en qué eje, ¿de acuerdo?, temático se encuentra. Si nosotros estamos observando esta carta, estamos mirando bien claramente que va a entrar, ¿de acuerdo?, en el eje entre la octava y la segunda. Esto es, el sustento propio, ¿de acuerdo?, y la necesidad de obtener ese sustento arrebatándoselo a las circunstancias, arrebatándosela a aquello que debemos afrontar o en los ajustes que debamos establecer para equilibrar la situación por la que estamos preguntando en esta carta. Si nosotros estamos hablando a nivel mundial, lo que quiere decir también es cómo vamos a gestionar nuestra relación con los recursos y cómo vamos, de acuerdo, a obtener esos recursos. Eso está mm, eh, de manera muy sincrónica, ¿de acuerdo?, asociado a signos de aire, concretamente a Géminis, ¿de acuerdo? Y por lo tanto significado por Mercurio, que en esta carta se encuentra, ¿de acuerdo?, en su abatimiento, se Ya. encuentra en su abatimiento en la casa quinta, Mm. ¿vale? Entonces eso significa que la apuesta, ¿de acuerdo?, por las energías renovables y la manera en que gestionamos los recursos y los obtenemos va a exigir de nosotros un giro creativo, ¿de acuerdo? Y va a exigir por parte de la raíz, o sea, por parte de nuestra manera de actuar, ¿de acuerdo?, una manera completamente diferente de gestionarse, ¿de acuerdo? Entonces, Júpiter es precisamente quien dispone de esos recursos que debemos arrebatar de acuerdo a aquello que hay que enfrentar, o sea, la circunstancia con la que nos debemos enfrentar como civilización en estos momentos. Bien. Esto se ve claramente delimitado en la carta, no admite demasiada discusión. O sea, el regente de la 12 se encuentra en la 8, el regente de la 8 se encuentra en la 5, de acuerdo en su abatimiento a disposición de Júpiter, que Mm. representa los recursos y representa también lo que estamos dispuestos a poner en juego. Esto es, representa la 2 y representa la 5, que Sí, no está en están en Acuario. aspecto, pero bueno, también hay una recepción muy interesante entre Venus y Mercurio. O sea, Sí, están en aspecto por evidentemente. signo. Sí. Y para cerrar el vídeo, me gustaría comentar acerca de que estamos hablando del tema de los tres personales. Bien, el tema de Plutón, ¿no? Plutón está atravesando el signo de Capricornio. Ahora mismo no recuerdo si estará hasta el 2023 o el 2024, que pasará al signo de Acuario, ¿no? Se habla de Plutón en Capricornio como la reestructuración del sistema capitalista, patriarcal, como la muerte de esas estructuras o de estructuras caducas, y que cuando entre Plutón en Acuario, por ejemplo, hay visiones, ¿no? La de André Barbol, bueno, él comentaba, o parece que comentaba, que cuando Plutón ingresase en Acuario, el poder, y es algo que yo cuando trabajaba con transpersonales también pensaba lo mismo, ¿no? Que el poder sería como más de la gente, ¿no? Antes de entender la parte negativa de Acuario. Como que el poder estaría más no tanto en una estructura económica, sino en una estructura social. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo, a ver, tengo una visión, Acuario ha sido tradicionalmente el signo de los Sudras, ¿no? O sea, ha sido tradicionalmente el signo de las castas populares, ¿sí?, de Mm, los inferiores, ¿no? Representado por Saturno, que Saturno también está vinculado precisamente a las grandes masas. sí. Entonces, las grandes masas oscuras. ¿Sí? Evidentemente, si lo que estamos es hablando en términos políticos, pues sí va a haber un descenso del poder a las masas. Pero a la vez que hay un descenso del poder a las masas, también existe la disponibilidad, de acuerdo, de todos los elementos que entran en Acuario y que pasan a estar dispuestos por Saturno, también una regulación y un proceso de deterioro de esas masas que desmenuzan su representatividad. Entonces, aquí lo que estamos viendo en la entrada bueno, ya la conjunción, prefiero ver la conjunción entre Júpiter y Saturno, porque la conjunción entre Júpiter y Saturno nos indica ese, esa eventualidad. Aquí Ujú. lo que estamos viendo es una revitalización
de las estructuras de poder que controlan la información, ¿de acuerdo? Y que facilitan un proceso de multiplicación en cuanto a lo que representan las redes de información. Para entenderlo, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que representa esta conjunción entre Júpiter y Saturno? Ya lo he comentado en varias ocasiones, bastante antes del tema del coronavirus. Lo que representa eso, ¿qué es? Lo que nosotros estamos viendo continuamente en las redes. O sea, información sin cernir. Esto es una información explosiva que es totalmente imposible de gestionar, lo que lleva a que las personas simplifiquen, ¿de acuerdo?, sus hábitos de informarse. Y en esas circunstancias, lo que se produce es un proceso de selección que lo que hace es desconectar las partes. O sea, por un lado podemos llegar a cualquier parte, podemos estudiar lo que queramos, podemos decir lo que queramos, podemos relacionarnos con quien queramos, incluso podemos tener unas esferas de privacidad y de relación con gente de muy diversos lugares, pero como esto está multiplicado hasta un nivel totalmente hipertrófico, que es totalmente imposible de gestionar por cada una de las unidades por separado, los canales de información o quienes gestionan los canales de información, ¿de acuerdo?, se nutren de esa multiplicación de la información, ¿de acuerdo?, para establecer unos regímenes totalitarios. Regímenes totalitarios de naturaleza dulce. Es lo que comentábamos en el vídeo de Fernando Raúl en una ocasión, ¿no? O sea, nosotros vamos a entrar en un proceso de dictadura dulce, ¿vale? Que es un proceso de dictadura, es una dictadura, ¿de acuerdo?, blanda, o sea, en el sentido de que no sentimos la opresión directamente, pero la opresión es más férrea que nunca, ¿no? Eso es como yo lo percibo. Si ahí nosotros sumamos el papel de Plutón como condición extrema a sumar a lo que representan estas determinaciones, pues lo que vemos, ¿de acuerdo?, pues son estructuras de poder aviesas, son estructuras de poder hambrientas, son estructuras de poder conspicuamente siniestras o ocultas, ¿no? O sea, son manos negras, que es lo que ha habido siempre detrás de la acción de Plutón en la historia, si hacemos una leve semblanza de lo que son sus posicionamientos a lo largo de los ciclos históricos, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a ver una tiranía, vamos a ver una dicta blanda, ¿no? No una dictadura, sino una dicta blanda. Pero esto comentas estás hablando de Júpiter-Saturno, no de Plutón en Acuario ahora, ¿no? Ponle a Plutón y lo multiplicaremos todo. O sea, simplemente es, como tú tienes el 10, pues ponle el exponente que quieras, ¿no? Puedes elevarlo a la tercera potencia o la potencia 100, ¿no? O sea, aquí estamos hablando solamente del exponente, pero el factor nominal, esto es aquellos a partir de lo cual se multiplica, es lo que representa la conjunción Júpiter-Saturno. Bueno, y aquí no hemos analizado, por ejemplo, de acuerdo, el desprendimiento de Marte del lugar en donde se encuentra Saturno. Es unas condiciones más agudas y que más daño nos pueden hacer en este momento, ¿no? O sea, condición de Marte separándose de Saturno en la conjunción, y lo que representa Marte, que representa la enfermedad y representa la identidad de la entidad, si se me permite el juego de palabras, de acuerdo, por la que estamos preguntando, que es pues, el país o el país o el mundo, aquello por lo que nosotros estamos preguntando, o por el mundo, sí. Sí. Claro, el planeta al separarse sufre lo que los antiguos llamaban la frustración, ¿no? Separación, ¿no? Claro, ¿Lo dices por esto? Los antiguos lo traducían por neglectio, ¿no? O sea, el desprecio. Es un planeta pues, que ha sido recibido por el señor del domicilio, ¿de acuerdo? Y que está huyendo, ¿de acuerdo? De la férula, o sea, del control que ejerce sobre él el planeta que lo hospeda. Entonces, eso implica siempre una condición de deterioro en cuanto a lo que representa el vínculo de los dos factores planetarios. Claro, nosotros estamos viendo Marte, que lo podemos juzgar como la guerra, la violencia, destrucción, sí. la violencia. Está Y creciendo mucho Saturno, la compra de armas, por ejemplo, en Estados Unidos, todo este tipo de cosas. Por eso me parecía interesante analizarlo. Este factor se está dando en la casa cuarta
Sí. y aquí estamos viendo a Marte emanciparse del férreo, de la férrea del puño, ¿de acuerdo? De Saturno. Que Saturno es, hay que insistir, es el planeta que más fuerza accidental tiene en este arreglo, porque lo estamos encontrando en su mejor condición. Lo estamos encontrando en una condición de sextil respecto al Sol, con lo cual se encuentra Sí. en su momento heliacal de mayor poder, Mm. está en posición dominante del Sol y Está además angular está angular y está en su domicilio. O sea, y directo. Saturno está montado en un caballo, como decía Benézara, ¿no? Que es un Mm. planeta en su auge, es como un hombre que cabalga sobre un corcel, que decía Benézara acerca de este Saturno. Con lo cual Saturno en este momento está desbocado. Vale, pues si quieres lo dejamos por aquí por hoy, ¿o quieres comentar algo más? O... Bueno, yo creo que la carta da para mucho, pero Sí. en el fondo pues hemos ya también comentado muchos factores que creo que pueden resultar interesantes. Bueno, no sé si hemos contestado a la pregunta que me preguntaban del tema de la cuestión económica y demás. ¿Cómo La cuestión, adaptarse? Es que, sobre la cuestión económica, mi percepción de la situación, ¿de acuerdo? Es que evidentemente la economía como la conocíamos claro, va a cambiar. antes de Sí, entrar en el confinamiento ha desaparecido. O sea, claro. estábamos viendo el otro día las cifras, yo estaba viendo un artículo, estaba leyendo un artículo del País en donde decía que cuando nosotros padecimos la crisis que aumentó el paro y lo llevó a niveles históricos en el año 2008, se perdieron 900.000 empleos, ¿de acuerdo? Entre noviembre del año 2007 y enero del 2008, ¿de acuerdo? Mm. Mejor dicho, noviembre del 2008, febrero del 2009. Se perdieron 900.000 empleos en 4 meses. Bueno, desde que ha empezado esta crisis, la crisis del coronavirus, ¿de acuerdo? Se han perdido igualmente 900.000 empleos, pero en 2 semanas. Ujú. En 2 semanas. Cuando a nosotros todavía se nos pone los pelos de punta al recordar lo que fue la terrible crisis del año 2008 y los enormes costes sociales, económicos y el inmenso trauma que dejó la sociedad en la que nosotros, en aquel A tiempo, ver, ¿no? desde luego esta crisis para la gente que nos vea va a ser peor por la simple cuestión de que hay más planetas implicados en conjunción, hay más conjunciones. En ese momento no fue no fueron tantas conjunciones las que se preveían seguidas. Entonces, en ese sentido sí podemos afirmar esto, ¿no? A mí hay unas declaraciones de Bill Gates, ¿de acuerdo? Mm. El dueño de Microsoft, que van en la línea de decirnos que no vamos a regresar de este confinamiento. O sea, directamente con esas palabras. O sea, no vamos a volver a la situación anterior. Básicamente porque ellos, ¿de acuerdo? Precisamente el mismo, ¿vale? Está muy interesado en que nosotros entremos en el redil en el que se nos puede controlar. Bill Gates lleva financiando el tema de las escuelas online desde hace bastantes años, ya, quiero decir, no es algo eh, de lógica y que se ve venir, que el futuro será diferente. Es decir, las escuelas los niños estudiarán en casa, la gente trabajará en casa. Y esto es algo que él lleva financiando hace mucho tiempo, sí, por eso tiene sentido lo que dice. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Sí, Bueno, si alguien tiene sugerencias o así, siempre pueden comentar y ya prepararemos otro vídeo. Chao. muy bien. Pues nada, fue un placer, Nazaret. Igualmente. Ujú.